Bueno, buenas tardes. Ya vamos a iniciar dentro de menos de 2 minutos. Buenas tardes a todos aquellos que me habéis ido dando las buenas tardes a todos y a mí en particular en algunos casos. Sed bienvenidos. Como siempre, pues y como ya sabéis, vamos a iniciar el evento en un minuto escaso. Bueno, ya son las 4 de la tarde, por tanto es hora de empezar. Buenas tardes a todos. Espero que estéis todos bien de salud y con ánimos para seguir trabajando y aprendiendo, aunque tengamos que hacerlo desde nuestra casa. Empecemos, pues. Vamos a hablar hoy de la interpretación de la nota registral y de las cargas más frecuentes. Tened en cuenta que saber interpretar una nota de registro es muy importante para evitar meter la pata más a menudo de lo que nos tocaría hacerlo. Yo en concreto también he metido la pata, uno también aprende a base de malas o de buenas experiencias y por no leerme perfectamente bien o leérmela deprisa en ese caso, pues recuerdo que en una ocasión tuve que negociar cobrar el 50% de mis honorarios por no haberme dado cuenta de algo que era primordial. Algunos diréis, caray, pero sí que negociaste rápido. Bueno, es que era esto o que no me pagaran y tener que reclamar los honorarios vía judicial. Entonces, más vale pájaro en mano que ciento volando. Aunque yo no me había dado cuenta, él sí que debía saberlo. Se trataba de un embargo. Lo que ocurre es que el embargo estaba transcrito en la parte baja de la nota de registro, como si hubiera quedado cortado. En fin, esas cosas, esos accidentes que a veces nos pasan y la lección que aprendí es que hay que leérselo todo muy bien y con calma para hacerlo perfectamente bien. Bien, yo os voy a ir transcribiendo en la pantalla pues trozos de diversas notas de registro. No todo pertenece a la misma, sino que son de 2 o 3 o 4 notas de registro cuando lo preparé hace un tiempo, pues y no recuerdo cuántas son, pero veréis que hay una cierta incongruencia, que en una parte te habla de que el registro de la propiedad es de Sepúlveda, en la provincia de Segovia, y luego te habla de la descripción de la propiedad que es de Las Palmas. No hagáis caso, yo hice un puzzle con esto adrede para que pudiéramos ver distintas cargas y distintas situaciones. Bien. Lo primero que aparece, y aquí lo veis muy pequeño, pero ahora dentro de un momento lo veréis más grande, es en la portada de una nota de registro telemática, pues esos datos. Uno es el dato del lo diremos mañana, del registro de la propiedad donde está inscrita y luego son unos datos de identificación. Bien, vamos a ver la siguiente imagen y lo entenderéis mejor. El cuadro 1 pues, se refiere a que es una nota que se ha obtenido del registro de la propiedad número de Sepúlveda, en ese caso de Sepúlveda Reacia, solo hay un registro en Sepúlveda, da la dirección y da incluso los datos de teléfono, ¿no?
más abajo tenemos una información que la tendremos en la página siguiente, efectivamente, donde tenemos el identificador de la solicitud. Cuando tú solicitas una nota en el registro de la propiedad, ellos telemáticamente ellos te contestan con un correo diciéndote que se atiende con ese identificador. En ese caso es el F09Z F70M2. Esta es la identificación suya. Y también se incluye la identificación que yo, la referencia que yo he querido meter. En este caso, su referencia es la 1111/2019. Podéis poner nombres, podéis poner lo que queráis. Ellos siempre respetan el tipo de referencia que vosotros pongáis en la solicitud. Bien. En la imagen siguiente, y vamos entrando en materia, vemos aquí varios recuadros que son totalmente elegibles porque es de una misma página, pero 3, 4, 5, 6, 7 y 8 que está a continuación, pues lo veremos detalle por detalle. Ahí tenemos la imagen 3. En la imagen 3 vemos datos de la finca. Veis, como os decía, esta es una finca de Las Palmas, mientras que el registro al principio parecía que era de Sepúlveda. No hagáis caso a esto. Repito que es un collage, un puzzle que yo he montado. Entonces, ahí lo interesante es que hay varios datos que son de mucho interés. En primer lugar, nos dice que es la finca registral 19.703, ¿vale? Y tiene además un identificador que es el IDUFIR, que es un número de identificación de 14 cifras que los registradores de la propiedad de motu propio, porque ellos lo han decidido, no porque esté regulado en ningún sitio, pues identifican cada una de las fincas registrales de todo el país con esta serie de 14 números. De manera que cuando uno solicita una nota en el registro de la propiedad con ese número, pues ya antes de... no tienes ni que identificar ni de qué registro de la propiedad es, ni de qué número de registro, y al contrario, que te informa y te dice esta propiedad es del registro, en ese caso, de Las Palmas de Gran Canaria, el que sea, el número 1, 5, el 25, lo que sea. Hay una cosa que es muy importante, que es un truco que mucha gente no sabe utilizar, y es el número de finca registral. Cuando yo tengo el número de finca registral de un edificio, yo soy capaz de saber, y todos vosotros lo veréis muy fácilmente, tenéis que ser capaces de saber el número de finca registral de todo el edificio. Voy a mostraros, voy a compartir la pantalla para que lo entendáis. Hacer pantalla completa, permitir. Y ahora os muestro un Excel. Bien. Miguel, confírmame que se comparte la pantalla. Bien, decíamos que este se trataba de la propiedad de 19.703. Bien, y además yo sé que era la primera planta, porque lo he visto antes, yo creo que era la primera planta. Vamos a poner en la primera planta. Bien, vamos a eliminar. Entonces, imaginémonos que ese edificio es un edificio de bajos, más 10 plantas. En cada planta hay dos entidades registrales y entonces, y además están los bajos, ¿no? Bien, a mí en un momento dado resulta que yo tengo información de que hay una propiedad que está a la venta en ese edificio, pero yo no tengo nada de ese edificio, de esta propiedad que está en venta. No sé el número de finca registral, no sé cómo se llaman los propietarios, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, pues, ¿cómo funciona esto de las fincas registrales? Pues os explico muy sencillo.
Cuando se hace una declaración de obra nueva y a continuación una división horizontal, o sea, se divide el edificio en tantas entidades como hay, en este caso tenemos 2 bajos y 10 plantas elevadas, por tanto, hay un total de 11 plantas multiplicado por 2 puertas, pues hay 22 entidades, pues se empieza a numerar y entonces, si esta es la 19.703, pues la bajos B es la 19.702 y la bajos A la 19.701. Y esta, vamos a ponerle el mismo tamaño de letra, que no sé por qué me está quedando más pequeña, pero esto se soluciona rápido. Y esta, voy a marcar esta que como con un color para que nos acordemos que era esta la que teníamos. Y esta es la 19.704 y esta la 19.705 y la 19.706 y es ya precisamente la que yo quería conocer. Bien, pues con un ejercicio tan sencillo, pues yo soy capaz de saber que la planta 2, puerta B, es la 19.706, de registro de la propiedad, en este caso, de donde sea, da igual, ¿vale? Y por tanto, yo tengo posibilidad, solicitando una nota en el registro de la propiedad, con esa finca registral del mismo registro que tenía la 19.703, pues al día siguiente recibiré esa información telemáticamente y entonces sabré quién es el propietario. Bien, cuando yo ya sé quién es el propietario, pues pueden pasar varias cosas, que no conozca el propietario o que yo lo conozca. Pero si lo conozco, evidentemente es mucho más fácil, porque, hombre, pero si resulta que es fulano de tal. Pero si no conozco el propietario, si yo me voy, por ejemplo, a la puerta del segundo A y le pregunto al propietario, oiga, que el piso de enfrente, que es de don Juan Martínez Rodríguez, me dejó su teléfono para que le contactase porque quería que le hiciese una valoración, resulta que he perdido el teléfono, no lo tendrá usted por casualidad. Qué distinto es a decirle, oiga, ¿sabe quién es el propietario del segundo B? Pues seguramente le dirá que no tiene por qué darle esta información. Por tanto, bien, ahí tenéis 2 trucos. Uno es para reconocer el número de finca registral, otra es para intentar averiguar quién es el propietario. Bien, sigamos con la presentación. Voy a dejar de compartir esta imagen para que no sé, supongo que... Bien, entonces, os decía esto, por tanto es un tema muy importante. Y otra cosa que es también importante es el número de referencia catastral. Miguel, asegúrame que vemos la presentación y no comparto pantalla. Bien, el número de referencia catastral, como sabéis, es obligación ponerlo en el... Vale, gracias. Es obligación ponerlo en la escritura de compraventa porque poco a poco, desde hace muchos años, pues lo que se hace es casar la información que hay en el catastro con la información que hay en el registro de la propiedad. Bueno, pero no se os ocurra pedir nunca una finca, una nota de registro por la referencia catastral porque es perder el tiempo. No te la facilitan absolutamente nunca. Si lo pones como información adicional, pues quizás sí, pero no sirve para nada. O sea, no perdáis el tiempo con esto, porque una cosa es un número de finca registral y otra muy distinto es la referencia catastral. Luego, otra cosa que aparece aquí que es de interés, fijaros que en naturaleza de la finca te pone vivienda y entre paréntesis VPO 2 sí. O sea, esa vivienda es de VPO. Por tanto, fijaros, en un trocito tan pequeñito hemos sacado el número de finca registral, hemos averiguado para qué sirve el IDUFIR, sabemos que es una vivienda de VPO, sabemos que hay una referencia catastral. Pero además está la cuota de participación, que es el
36-37%. ¿Qué es eso de la cuota de participación? Pues para quien no lo sepa, es el porcentaje con el que tiene que colaborar en el pago del presupuesto que se tenga de comunidad, ¿no? Para mantenimiento de los gastos generales del administrador y todo esto. Y entonces es esta la proporción. Bien, os voy a compartir de nuevo la pantalla para que veáis. Voy a compartir, la comparto. A ver si se me abre. Esto es... Bueno, voy a intentarlo de nuevo. Abrir. Bueno, pues ahora no quiere abrirse para compartir pantalla. Os lo mostraré dentro de un momento a ver si es posible, porque si no, no podría mostraros. Pero os mostraré cómo funciona eso de los porcentajes y porque es algo que tiene muchísimo interés. Bien. Otro de los trocitos que os mostraba en aquella página tan espesa, pues ahí vemos la localización, la vía pública, calle Don Pedro Infinito, el número 194, planta primera, ¿vale? La localización chamán, yo realmente no sé a qué se hace referencia. Ahí os dice que la superficie construida en metros cuadrados es de 79,92 metros cuadrados y los linderos. Tenemos que al frente, por donde tiene su entrada, con pasillo y escalera común. Derecha entrando con aire de zona común, o sea, con zona común. Izquierda con zona común y fondo con vivienda de la misma planta del portal B12 de otro portal del mismo edificio. Bien. Recomendaciones que yo os hago. Leed bien los linderos y entenderlos bien. ¿Cómo se describe siempre un edificio? Pues un edificio siempre se describe desde la puerta de entrada del edificio y la escalera. Entonces yo subo la escalera, el primer llano, a la izquierda tendría una puerta quizás y a la derecha otra, ¿no? Por ejemplo. Bien, pues la primera es primera izquierda subiendo, puerta A, primera derecha izquierda, puerta B, ¿vale? ¿Por qué hay que leer con cuidado? Pues porque podría pasar, como a mí me pasó hace ya bastante tiempo, que yo descubrí que un edificio que tenía dos fachadas, la fachada de acceso al edificio con su escalera y una fachada donde estaban todos los balcones, ¿vale? Que no era la misma, estaba opuesta, pues alguien describió el edificio, la división horizontal, a partir de la fachada de los balcones y no de la fachada de acceso y de la escalera. Con lo cual, todas las entidades estaban giradas. Lógicamente, si yo entro desde la escalera, pues el primero a la izquierda, puerta A, y el primero a la derecha, puerta B. Pero si yo lo miro desde el otro lado, pues me dice, en vez de decir a la izquierda, pues diré a la derecha. Entonces, todas las propiedades estaban giradas. Cuando yo advertí esto, yo dije, no, yo no vendo nada. Yo no quiero, es más, recomendé al administrador de la comunidad que se diera cuenta y que se fijaran, porque ahí estaban armando un pitote de mil demonios. Yo me desentendí, no he querido saber nunca nada más de aquel edificio. Voy a ver si ahora soy capaz de poder compartir lo que yo quería compartir antes. Si se abre el... Pues no responde, no sé por qué no responde. Bueno, iré probando y iré viendo. Bien, continuemos. Otro de los apartados que aparece es la descripción de la finca. Y en la descripción de la finca, pues urbana 9, vivienda tipo B. Bien, ¿qué es eso de urbana 9? Bueno, pues 9 es el número de orden en el edificio. ¿Recordáis el Excel que os he enseñado que había bajos A, bajos B? Primero A, primero B, segundo A, segundo C, etcétera. Pues la 9 pues sería 2, 4, 6, 8,
si no me equivoco, el cuarto A. ¿Mm? La puerta cuarto A, pero no tiene mayor importancia, simplemente para que entendáis que es un orden que se establece del número de las fincas que conforman la división horizontal para entrarlas de una en una. Bien, y eso de vivienda tipo B, ¿qué importancia tiene? Pues ninguna, absolutamente ninguna. En este caso, pues el edificio debía tener varios modelos de vivienda y esta correspondía al modelo tipo B, nada más. Que está situado en la planta primera del bloque número 4, con acceso por el portal B22, ubicado en el cuerpo de construcción o ala sur, señalado con el número 194 de gobierno. De gobierno significa de policía o de buzón de correos, de la calle Don Pedro Infinito. Ocupa una superficie de 79 metros y 92 decímetros cuadrados y está distribuido en 3 dormitorios, salón, cocina, solana, baño y pasillo distribuidor. Bien, fijaros que dice que está distribuida en 3 dormitorios. ¿Qué pasa cuando, que es muy frecuente, que una propiedad pues que tenía 3 dormitorios, uno de los dormitorios se elimina y se incorpora a la superficie del salón comedor, por ejemplo? Pues que físicamente no tiene 3 dormitorios, tiene 2. Claro, nosotros cuando ofrecemos la propiedad no lo ofrecemos como un piso de 3 dormitorios, sino ofrecemos un piso de 2 dormitorios. ¿Y qué ocurre? Pues que el comprador o los clientes no ven como un piso de 3, sino de 2. Y si nosotros no hemos advertido esto y no avisamos a los clientes, posibles compradores o ya comprador final, que aunque aparezca en el registro de la propiedad que tiene 3 dormitorios, se hicieron unas obras y se convirtió uno de los dormitorios en ampliación del salón comedor. Y eso nos servirá para evitarnos conflictos a la hora de firmar escritura, porque te digan, ¿cómo que 3 dormitorios? Aquello tiene 2. Y entonces, pensad que por una tontería de estas, ese comprador empieza a perder confianza y ya no sabe si lo que está comprando es lo que ha visto o lo que no ha visto. Cuanto más información se dé, más transparencia, os aseguro que muchísimo mejor. Alguno de vosotros pensará, bueno, pero esto a ver, que voy a guardar esto. Alguno de vosotros pensará que eso ya se corregirá en el momento de la firma de escritura, de decir, hoy pues no tiene 3, sino tiene 2. Pues no, no se puede, porque esto pertenece a una división horizontal y significaría, aunque parezca inaudito, que estás modificando absolutamente, que deberías modificar toda la división horizontal. Pero sí que podrías decir, y está distribuida en 3 dormitorios, entre paréntesis, hoy 2, por ampliación, o sea, podrías modificar algo. Y aunque esto no se inscriba en el registro de la propiedad, por lo menos le quedará claro al propietario que acaba de comprar o que está comprando que se trata del piso que él quería, ¿vale? A ver, tenemos aquí una pregunta. La superficie que indica la nota siempre comentada como superficie que ocupa, sí, un momento que lo voy a ver. Es construida, sí, sí, fijaros. Vamos a ir para atrás y habla de superficie construida, no útil, porque esta propiedad es, vamos a ver, aquí tenemos esto, yo lo he visto en algún sitio, esto. Mirad, superficie construida en metros cuadrados, 79,92. ¿Por qué? Porque esta escritura de división horizontal debe ser bastante anterior al junio de 1999, si no recuerdo mal, que es cuando se aprobó el primer código técnico de edificación y se obliga a partir de entonces en que cuando se declara una obra nueva de división horizontal comparezca el arquitecto director con un certificado certificando superficies útiles y superficies construidas, para evitar esas cosas que pasaban antes, que decía que el piso tenía 100 metros, cuando en realidad tú entrabas y dices, pero si aquí hay 80.
Claro, porque le repercute en las zonas comunes. Yo todavía estoy esperando que encontrarme con alguien en el ascensor durmiendo, porque no es suyo, no hay nadie. Entonces, esto, por más que esos juegos se han hecho históricamente, esto realmente es confundir al personal. Pero sí que tiene razón cuando hace esta pregunta, que ahora ya en las escrituras que es de obra nueva edición horizontal que se hicieron a partir del, creo que es junio del 1999, perdón, pues ya tiene que venir identificada la construida y la superficie útil. Sigamos. Vamos a estar donde estábamos. Hombre, mira, por fin me deja compartir la pantalla. Mira qué bien. Espérate. Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ello. Que os voy a explicar lo de los coeficientes. ¿Dónde estás? No, aquí no. Aquí. Bien, supongo que ves mi pantalla de nuevo. Bien, imaginaros un edificio pues que tiene bajos, solo una puerta, y luego cada planta tiene dos puertas, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B y 7A, que es un sobreático, ¿vale? Los bajos tienen 250 metros cuadrados y luego las puertas A tienen 150,23 metros cuadrados y las puertas B 90,70 metros cuadrados. Y la puerta 7A, que es el sobreático, tiene 186 metros cuadrados. En total, pues son 1.631,70 metros cuadrados los que hay construidos. Bien, para hacer un ejercicio muy simple, aunque se puede sofisticar muchísimo más, pues, ¿qué operación se hace? Pues muy sencilla. Se coge el total de superficie, 1.631,70, perdóname, no, la superficie de la entidad que nos interesa multiplicado por 100 y dividido por el total de metros cuadrados construidos. Y el resultado, pues en este caso, son un 15,34% de la superficie total. Vale. Si yo tengo aquí un presupuesto de 7.528,37 euros al año de mantenimiento de la comunidad, pues el cálculo se hace a partir del porcentaje de participación. En este caso, pues tenemos que es el 7.528,37 multiplicado por el coeficiente, dividido por 100, pues tenemos que esta propiedad paga 1.154, esta 693, estas 418, etcétera. Para que veáis cómo cambia, si yo le pongo 4.258,73 euros, fijaros cómo las cantidades a pagar han cambiado. O sea, es que esto, claro, según lo que se apruebe, pues será una cantidad u otra, ¿vale? Bien, ya no tendría que compartir más, pero bueno, si hace falta podemos regresar aquí, con lo cual voy a terminar de compartir y voy a meterme en la plataforma. Vale. A ver si me deja esto trabajar. Bien. Entonces, la siguiente imagen de aquella página tan espesa, tenemos el nombre del titular. Debería aparecer el NIF, que no siempre aparece. El tomo, libro, folio y alta. Bien, en ese caso, aquí hay dos titulares, don Santiago Vieca Alemán y doña María Lourdes Amigo Garrido, que ambos compraron y tienen el 100% del pleno dominio por título de compra con carácter presuntivamente ganancial. Vamos a ver, ¿qué es eso del pleno dominio? Cualquier propiedad tiene dos conceptos, por decirlo de alguna manera. Uno es la nuda propiedad y el otro es el usufructo. ¿Qué es eso de la nuda propiedad y qué es eso del usufructo? Pues quien tiene el derecho de usufructo es quien tiene el derecho de usar, tiene el derecho de alquilar, tiene el derecho de cobrar las rentas, pero además está obligado al mantenimiento de la propiedad. En cambio, el nudo propietario no tiene derecho a usar, no tiene derecho a alquilar, no tiene derecho a cobrar las rentas, pero tampoco está obligado a mantener la propiedad.
Cuando decimos pleno dominio significa que se reúne en una misma persona, en ese caso son dos, el señor Vieck y la señora Amigo, pues el usufructo en la nueva propiedad es de los dos, ¿vale? No hay un usufructuario. Bien, y además una cosa muy interesante que es con carácter presuntivamente ganancial. Supongo que esa propiedad, pues no sé, debe ser, o esta propiedad sí, o esos propietarios, pues están viviendo, no sé, imaginemos que es la finca de Segovia, en Sepúlveda, perdón, en la provincia de Segovia, por tanto, presumiblemente rige el régimen ganancial en el matrimonio y por eso pone carácter presuntivamente ganancial. En ese caso no tiene demasiada importancia porque los dos están casados entre sí y por tanto cuando tengan que firmar pues firmarán los dos y ya está. ¿Cuándo es que puede tener importancia? Pues cuando, por ejemplo, hubiera comprado Santiago Alemán el solito y con el carácter presuntivamente ganancial significa que el día que vendiera tendría que comparecer la esposa, María Lourdes Amigo Garrido, y en este caso, pues firmar los dos. Una cosa es comprar, que puede comprar alguien que está casado en régimen de gananciales, él solo, pero lo hace para su régimen matrimonial, o sea, para él y para su cónyuge, su esposa en este caso. Y otra cosa es cuando se trata de carácter de separación de bienes, como puede ocurrir en las regiones, en las comunidades autónomas de Baleares o de Cataluña, ¿no? Ahí el régimen, a menos que no se pacte lo contrario, el régimen es de separación de bienes. Bien, pues ahí si hubiera comprado María Lourdes Amigo Garrido ella sola, casada presuntivamente en separación de bienes, pues a la hora de vender la propiedad podría venderla ella sola, demostrando que está casada en separación de bienes y no tendría que aparecer el marido en este caso. A excepción de que la propiedad fuera o constituyera el domicilio habitual. En este caso, tendría que comparecer también Santiago Vieck Alemán, no como propietario, sino para consentir que se vendiera la propiedad, porque estaba considerada en la residencia habitual. De ahí viene que los notarios pregunten cuando se vende una vivienda si constituye o no constituye la vivienda habitual. Otro tema que es interesante es decir, fijaros que pone formalizada en escritura pública con fecha 17 de mayo de 1990, autorizada en Fuenlabrada por don Agustín Rodríguez García con número de protocolo. Está borrado el protocolo para no desvelar ese tipo de información, pero habría un protocolo, normalmente aparecería el protocolo de la escritura. Luego os indicó qué es eso del protocolo. Bien, pues ¿para qué nos sirve la fecha del 17 de mayo de 1990? Bueno, como que estos propietarios, aunque aquí no, de momento no lo hemos visto, es por título de compra-venta, pues es la fecha que nos sirve para calcular el impuesto de plusvalía municipal y el impuesto de incremento patrimonial. Fijaros cuánta información vamos sacando de una simple nota de registro. ¿Y qué es eso del número de protocolo? Mirad, los notarios tienen referenciados, empiezan cada año con el número 1 y hasta el número que terminen, el número de documentos, que son escrituras de compraventa, de testamentos, aceptaciones de herencia, hipotecas, toda clase de obras nuevas, divisiones horizontales, constitución de servidumbres, etcétera. Cualquier tipo de escritura, pues tiene un número de orden. Entonces, esto les sirve a ellos. Un momento que me voy a quedar sin batería y no quiero. Un momento. Perdonadme, pero estas son las cosas del directo. Vale. Ya tenemos de nuevo batería enchufada y por tanto nos vamos a quedar sin presentación. Bien, os hablaba pues del protocolo, no tiene demasiada importancia excepto para localizar las escrituras. Imaginaros que el propietario ha perdido la escritura, todo cabe dentro de lo posible,
pues se puede pedir una nueva, una segunda copia autorizada, que se denomina, y entonces esta segunda copia incluso se puede llevar al registro de la propiedad para que pongan los sellos de registro, conforme está inscrita en el registro de la propiedad, y presentar esa escritura si hace falta donde sea. Pensad que, o sabed que los notarios tienen la facultad de pedir que se le presente el título de propiedad, aunque muchísimos de ellos pues no lo hacen, ¿no? Y entonces coger la escritura y poner lo que se llama el vendí, pues que se ha vendido en tal fecha, a fulano de tal, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues para evitar que no se vaya otro notario y se vuelva a vender, ¿no? Aunque sería muy difícil porque hay una cosa que se llama información continuada que obtienen los notarios antes de firmar la escritura. Pero bueno, como que toda precaución es poco, pues mejor si se hace esto con prudencia. Bien, sigamos. En el resumen de cargas, puede haber que estén grabadas, un momentito, que estoy mirando algo. Vale, sí, estoy bien. El resumen de cargas, pues puede ser que no haya ninguna carga, o que haya cargas, pero suele haber afecciones fiscales y servidumos, puede haberlas, ¿no? Puede aparecer resumen de cargas grabada con las siguientes cargas y en blanco, significa que no hay cargas, y otras cargas también en blanco, y a continuación las afecciones fiscales. Puede aparecer así, o puede aparecer con cargas propias de la propiedad, o bien sin cargas. Bien, vamos a ver cargas que pueden aparecer después de las cargas, perdonadme, después de las cargas también suele aparecer, y voy a hacerlo más grande esto para que lo veáis. Así resulta de la inscripción de segunda de la finca registrada número tal que obra en tal sitio, en tal folio, libro, etcétera, etcétera. Y todo. O también, bueno, tengo aquí una pregunta que ahora voy a contestar. O también puede aparecer documentos pendientes de despacho. Esto sí que es importante, los documentos pendientes de despacho, porque puede ser que en el registro de la propiedad aparezca una nueva escritura que todavía no se ha inscrito, que esté pendiente de despachar, y por tanto puede ser o que hay documentos pendientes de despacho o que no los hay. Cualquiera de los dos conceptos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el registro de la propiedad? Pues cuando uno quiere inscribir una finca en el registro de la propiedad, se presenta o bien telemáticamente, lo hace el notario, o bien físicamente, y lo puede hacer cualquier persona, el titular que compra, el titular que vende, una gestoría o cualquiera, y entonces lo presenta, y al presentarlo se inscribe en el libro diario de presentación. Pues en el día de hoy pues se presenta la escritura con número de protocolo tal, 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 tal. Bien. Y en el que está el comprador tal y el vendedor cual, etcétera. Y hay una fecha y un número de orden. Y esto sirve para que si se presentase otra escritura sobre esta misma propiedad a continuación, pues tiene preferencia la primera presentada y no la segunda, ¿vale? Lo que es importante cuando pasan ese tipo de cosas es que si hay que corregir la escritura porque hay defectos en la escritura, que esto pues a veces pasa, pues que el mantener lo que se llama la presentación para evitar que se cuelen las escrituras que vienen a continuación. Esto, por ejemplo, por eso tienen muchísima obsesión los bancos con sus hipotecas, para que quede inscrita su hipoteca lo antes posible y no pase adelante, por ejemplo, un embargo que pudiera haber del anterior propietario. Podría pasar una cosa de estas, ¿vale? Bien, hay una pregunta que me dice, ¿qué pasa si el notario está jubilado y se quieren recuperar las escrituras? Muy sencillo.
Los protocolos, o sea, las plazas de notario son oficiales. Hay unos concursos notariales que antes eran cada 3 meses, son bastante frecuentes, cada 3, cada 6 meses. Entonces, los notarios que son nuevos en la carrera, que todavía no han optado a ninguna plaza, o bien los que ya tienen su plaza pero quieren moverse, uno que está, por ejemplo, en Torrevieja y se quiere ir a Madrid, uno que está en Madrid y se quiere ir a Bilbao, por ejemplo, pues tiene que ir por concurso de traslado. Entonces, la notaría que tenían queda vacante cuando se va el notario. Y entonces, ¿qué pasa con ese protocolo? Bien, hay un notario, que es el decano, suele ser el archivero, perdón, me parece que lo llaman, de la plaza, por ejemplo, de Madrid, si se va a Bilbao, pues el de Madrid, que cuida del protocolo de este notario y de forma que si alguien en ese momento que no hay el notario titular, pues se necesita una copia simple, una copia auténtica, etcétera, pues se pueda sacar, ¿no? Y cuando se resuelve el concurso de traslado, entonces el siguiente notario que ocupa la plaza del anterior notario es el que se hace responsable del protocolo de este notario. Los protocolos se guardan durante 25 años en la notaría donde se firmaron, o aunque sea del antecesor, y pasados estos 25 años se desplazan esos protocolos, que son con sus correspondientes tomos, seguramente que si habéis estado en una notaría sabréis de qué estoy hablando, los célebres tomos notariales, y esos tomos pues se trasladan al colegio de notarios al que pertenece y ahí permanecen hasta 100 años. Y pasados esos 100 años, se trasladan al Consejo General del Notariado en los archivos que tienen y ahí se mantienen todas las escrituras. O sea, no hay ningún documento que se destruya nunca. De ahí viene que se pueda investigar pues, cosas que han ocurrido en el siglo XIX, en el siglo XVIII, etcétera, etcétera. A ver, tengo alguna pregunta más que ver. La segunda pregunta es una pregunta: cuando una vivienda no tiene todos los metros que tiene construidos en el registro de la propiedad, ¿esto es legal? Sí, no, legal sí. Lo que pasa que si hay una diferencia importante, vamos a suponer, además de, no recordaría exactamente el porcentaje, pero si es una vivienda pequeña y es que el 5% es muy poco y son 2 metros, imagínate un piso de 60 metros, el 5% son 3 metros aquí, seguramente que no pasaría nada, ¿no? Pero cuando la superficie empieza a tener una cierta importancia, la superficie diferente, hay que resolverlo de alguna manera. Cuando se trata de un edificio de viviendas en alto, o sea, un edificio de viviendas, con sus locales comerciales, parkings, etcétera, etcétera, hay que hacer esta modificación de escritura, pero para hacerla se necesita el consenso de todos los propietarios del edificio, con lo cual puede resultar algo bastante farragoso y complicado. Normalmente en los edificios no suele pasar esto. Donde sí ocurre es cuando hay viviendas unifamiliares o en hilera o lo que sea, pues que empiezan a construirse anejos o se amplían las alturas y no se hacen las ampliaciones de declaración de obra nueva. Entonces sí que hay que hacerlo. Esto sí que hay que hacerlo porque a la hora de venderlo resulta que en escritura aparecen 100 metros, por ejemplo, y en la realidad son 250. Bien. El primero que va a quejarse cuando haya que hacer la operación sería el tasador que diga: no, yo no taso, para que si es para una hipoteca, yo no taso o no puedo emitir el certificado de tasación hasta que no coincida la realidad física con la realidad eh, registral, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que modificarlo. ¿Cómo se hace esto? Pues, en primer lugar, hay que ver si la propiedad tiene algún expediente urbanístico abierto. Y luego hablaremos de eso del expediente urbanístico. Me lo estoy apuntando
para no olvidarme. Si tuviera un expediente urbanístico abierto, es que esta obra que se ha hecho de ampliación es totalmente ilegal, con lo cual ya tendríamos un pequeño lío, ¿no? Pues no podríamos vender esa propiedad a menos que no se legalizara. Bien. Si no tiene expediente urbanístico, pues se contrata a un arquitecto técnico o un arquitecto que haga un certificado en el que se diga pues la descripción del total de la casa, por ejemplo, pues expresando en metros cuadrados construidos y útiles, haciendo una descripción que consta de un salón comedor de tantos metros, 3 dormitorios, uno de este metro, esto de esta superficie, otra de otra, etcétera, etcétera, pero una cuestión detallada y algo muy importante es determinar más o menos la antigüedad de esta reforma, de esta ampliación. Que un arquitecto técnico es capaz de saberlo por el tipo de materiales que se han utilizado. Bien. Si hace más de 4 años que se hizo esta reforma, pues mejor, porque así no vamos a tener problemas con ayuntamientos si se enteran de que ha habido esta reforma y que además o mejora o mayor cabida y no hemos levantado la liebre. Es mejor levantar la liebre que hayan pasado ya por lo menos 5 años. Esto es lo mejor. Entonces, se hace esa declaración de obra nueva antigua o ampliación de obra nueva antigua y ya está, con cuidado de los valores que se declaran, porque luego tiene efectos para el pago de impuestos de incremento patrimonial. ¿Vale? Bien, me ha apuntado lo de expediente urbanístico, que no tenga ningún expediente abierto de disciplina urbanística, para que esto es algo que siempre deberíamos pedir en el ayuntamiento, sobre todo cuando se tratan de viviendas unifamiliares o sea, casas en hilera, casas en pareado, chalets básicamente también, o cualquier tipo de nave industrial, nave comercial, etcétera. No así en los edificios plurifamiliares, porque ya las trampillas es más difícil de que se hagan, pero también se pueden hacer. Estos que amplían los balcones y terraza los convierten dentro de la vivienda, pues el ayuntamiento podría haber abierto un expediente urbanístico, ¿no? Entonces, yo en concreto siempre he solicitado este certificado porque además yo lo incluyo o pido a en el momento de la firma de escritura al notario que incluya este certificado, con lo cual yo me quedo mucho más tranquilo porque hemos verificado la cuestión urbanística y hemos verificado la cuestión legal, ¿vale? Otra consulta es cuando las inscripciones del registro de rangos de prevalencia, es decir, si entra una hipoteca y más tarde un embargo de seguridad social o hacienda, estos pasan por delante y tienen prioridad. Sí, efectivamente. Todo aquello que venga del Estado, embargos de seguridad social o de hacienda, pasan siempre delante de todas las cargas. Es un privilegio que tiene el Estado. Bien, vamos a seguir. De momento, bien las preguntas, porque así, bien, como os decía, puede haber no documentos pendientes de despacho, y por tanto, si no los hay, pues ya podemos estar tranquilos. Bien, cuando no tiene cargas, decía, pues sale el aviso de que el resumen de cargas grabado con las siguientes cargas y está en blanco y otras cargas también están en blanco, mientras que nos habla de las afecciones fiscales, ¿no? Vamos a ver. Y entonces aquí en afecciones fiscales, esto sí que es importante leerlo. La gente no le da mucha importancia. Dice, esto nada. Bueno, cuidado con las afecciones fiscales, cuidado con las afecciones, porque si están ahí es por algo, ¿vale? Y por tanto significa que alguien tiene alguna clase de derecho. Lo que ocurre es que los derechos prescriben y por tanto también hay que mirar la fecha
en que se constituyó la carga o la afección, mejor dicho, ¿no? En ese caso tenemos una afección que dice afecta por su procedencia en concepto de carga real a cargo de la cantidad de 870.935 euros y 5 céntimos de euro, correspondiente a la cuota de urbanización del 100% respecto del gravamen total de la unidad de ejecución, según consta por nota al margen de la inscripción primera de la finca número 23.527 del tomo tal, que esta en realidad es la finca de procedencia. Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Aquí ha pasado lo siguiente. La finca esta 23.527, que es la finca de procedencia, imaginémonos que se trata de una finca de, vamos a decir, de 100.000 metros cuadrados. Y se han dividido, para hacerlo sencillo, en parcelas de 1.000 metros. Por lo tanto, hay 100 parcelas de 1.000 metros cuadrados cada uno. Entonces, lo he hecho muy deprisa. Aquí fijaros que no he puesto ni calles ni plazas, pero es para no complicarlo más, ¿no? Bien, entonces, se le concedió el ayuntamiento la licencia de segregación, de reparcelación y posterior segregación, siempre y cuando el promotor acometiera unas obras valoradas en ese caso en 870.935 euros con 5 céntimos. Entonces, en este caso, pues empezó la urbanización, ya estaba todo segregado y el promotor tenía que entregar lo que se llama entregar la promoción al ayuntamiento y los ayuntamientos, antes de aceptar la promoción, una vez se ha urbanizado, se ha hecho absolutamente todo, ¿no? El alcantarillado, el suministro de agua, de electricidad, la telefonía, etcétera, etcétera, todos los servicios que tiene que contener una urbanización, pues en este momento es cuando el ayuntamiento procede a levantar esta carga o esta afección, ¿vale? ¿Qué pasa si no la levanta? Bueno, pues que esto tiene una afección, las afecciones son en este caso no es una afección fiscal, pues esta hasta que no se levanta, ahí sigue, ¿vale? Entonces, cada una de las 100 parcelas de 1.000 metros cuadrados, que hemos dicho, pues cada una de ellas tiene esta carga que es mancomunada por todos. O sea, cada uno es solidario de esta afección. Otra cosa, y ahí vienen las preguntas que se me hace ahora una pregunta, dice, ¿todas las afecciones prescriben a los 4 años o según el origen? Bien, yo creo que lo he dicho más o menos ahora, pues las que son fiscales prescriben a los 4 años, si bien hay que esperar medio año más de gracia, porque podría haber el responsable, el dueño de esa afección, por decirlo de alguna manera, podría haber empezado el último día del cuarto año, entonces se le da medio año de margen, pues habría que esperar 4 años y medio para evitar o para decir que ya se ha levantado. Pero en esta en concreto que tenemos en pantalla, está afectada por su procedencia a esto como carga real y por tanto hasta que el ayuntamiento de donde esté ubicado esto no lo levante, pues no hay solución. Otra carga, bueno, ya entramos en el capítulo de carga, no, pero esto es otra afección, perdonadme, esto es una afección distinta. No, ¿qué digo? Eso es una carga. Esto es una carga, y pensaba que era una afección, perdóname. Aquí hay algo que me vaya. Aquí, hombre, claro que sí. Que voy siguiendo un guión y había traspapelado un papel. Entonces ahí tenemos una carga que es, vamos a decirlo de una manera, que es hipoteca a favor de una entidad que ha desaparecido, ¿no? Ahora si empequeñecemos, esta entidad ha desaparecido. ¿Por qué? Porque es una hipoteca a favor de Caixa de Estalvis del Penedés, que ya no existe, que ahora, si no recuerdo mal, pertenece al Banco de Sabadell, para responder de 108.182 euros con 18 céntimos de principal.
del pago de sus intereses remuneratorios al tipo máximo de 11 enteros por ciento, o sea, una hipoteca que se hizo en su momento al 11,11% durante 3 anualidades. Bien. 23.800 euros con 8 céntimos de interés de demora y 15.025 euros con 30 céntimos para costas y gastos. Lo que sigue es más importante. Formalizada en escritura, autorizada en Barcelona por el notario don Joaquín Julve Guerrero el día 19 de julio de 2000 y constituida, ahí tenemos la madre de los huevos, constituida por un plazo de hasta 19 de marzo de 2030. O sea, esta hipoteca, en teoría, si se ha ido pagando constantemente, ahora ya no se paga a Caixa del Penedès porque ha desaparecido, pero si continúa pagándose, se está pagando al Banco Sabadell y no va a vencer hasta el 19 de marzo del 2030. Entonces, ¿qué pasará? Pues que en el 2030, el 19 de marzo del 2030, podrá cancelarse esta carga hipotecaria en el registro de la propiedad. ¿Y cómo se hace? Bueno, se paga el último recibo y se solicita, en ese caso, al Banco Sabadell que cancelen registralmente esta hipoteca. Bien, hay que seguirlo, van a pedir una provisión de fondos y hay que seguir que se hace esto y ya está. Pero ahora imaginémonos que en vez de ser del 19 de marzo del 2030 el vencimiento, que hubiera sido del 19 de marzo del 2010 o del 2009. Vamos a poner el 2009, ¿vale? 19 de marzo del 2009. Y que todavía no se hubiera cancelado esta hipoteca. O sea, ¿qué ocurre? Pues que se ha pagado monetariamente con toda seguridad, porque si no, habría aquí una nota adicional con un embargo ya preventivo para proceder a subasta, pero supongamos que que se pagó, pero no se ha hecho la cancelación registral. Bien, entonces hay que localizar quién sería el dueño de esta hipoteca, que era el Banco Sabadell, y el Banco Sabadell pues tendría que proceder a solicitar la cancelación. Lo que ocurre es que ya veríamos qué pasaría en este caso, porque Caixa de Estalvis del Penedès pertenece al Banco Sabadell después del año 2009, no antes. Entonces, en su contabilidad nunca ha aparecido esta hipoteca. Y ya veríamos si estarían dispuestos a cancelar esta hipoteca. La suerte, con el ejemplo que os estoy dando, es que como os hablo de una hipoteca del año 2009 y estamos en el 2020, ya superado el 19 de marzo incluso, pues una vez superados los 10 años del último recibo a pagar, este tipo de carga prescribe y puede cancelarse por caducidad que se llama. Pero si volvemos al mismo caso, si en vez del 19 de marzo del 2009 hubiera finalizado el último pago de la última cuota, hubiera sido el 19 de marzo del 2012, por ejemplo, y el Banco Sabadell todavía no hubiera sido dueño en el 2012 de esta hipoteca, pues probablemente el Banco Sabadell se negaría a firmar, porque él en su contabilidad nunca ha tenido esta hipoteca, la tuvo el Caixa de Estalvis del Penedès, pero no ellos. Entonces, la solución sería esperar que transcurran los 10 años enteros para solicitar la cancelación de esta hipoteca por caducidad. Sigamos. Vamos a ver. Ahí tenemos una hipoteca que esta es distinta a la anterior. No, perdonad. Las hipotecas caducan a los 10 años. A mí me preguntan, la hipoteca caducan a los 20 años. No. No sé quién lo está diciendo. Pero a los 20 años no es una pregunta a plazo de 10 años para todas las unidades igual. No. Es que son 10 años y no 20. Las hipotecas, Lourdes, finalizan o caducan a los 10 años, perdona, no a los 20. Bien, y aquí tenemos una hipoteca que es distinta,
¿Por qué? Porque la entidad está viva, el Bank Inter. Es exactamente lo mismo. El vencimiento, como puedes ver en la cuarta línea, es del 9 de junio del 2041 y continuará viva esta hipoteca hasta entonces, a menos que no se cancele con anterioridad porque se ha amortizado totalmente la hipoteca. Pero simplemente para mostraros que hay, la diferencia entre una entidad que está viva y otra que está muerta. Bien, continuemos. Otra carga que puede ser frecuente es una condición resolutoria. Olvidaros de esta afección caduca pendiente de cancelar, esto es algo que se nos coloca aquí, pero vayamos a leer la condición resolutoria, que es a favor de la Comunidad Autónoma de Canarias en garantía de esta finca tendrá que ser destinada a domicilio habitual. Bueno, que me estaba entrando un mensaje. Tendrá que ser destinada a domicilio habitual y permanente de su adquirente, pactando las partes el incumplimiento de esta obligación como condición resolutoria expresa. Esta condición se mantendrá durante un plazo de 30 años a contar desde su calificación definitiva como vivienda de VPO, en virtud de escritura otorgada en esta ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. O sea, el propietario de esta finca no puede vender esta vivienda, la tiene que permanecer él en su poder durante un plazo de 30 años y a lo máximo lo que puede hacer es intentar solicitar un permiso para vender esa propiedad. Entonces, si la vendiera sin su consentimiento, la Comunidad Autónoma de Canarias podría ejercer un derecho, o sea, resolver la escritura que ha hecho a quien él vendió más la suya y recuperar la propiedad. Por tanto, es una carga de mucho peso. Bien, sigamos. Aquí tenemos una afección urbanística. La entidad urbanística, la finca de este número pertenece a la urbanización Monte de los Cortos, pasa a formar parte de la entidad urbanística colaboradora de conservación urbanización Monte de los Cortos de Duruelo, integrada por el Ayuntamiento de Duruelo, Segovia y todos los propietarios de las parcelas de edificaciones actuales y futuras, integrantes todas ellas en la urbanización Monte de los Cortes, según consta expresamente en la nota marginal de la finca 2832. ¿Qué ha pasado aquí? Pues sencillamente que se ha incorporado esa propiedad a la entidad urbanística colaboradora de conservación. O sea, es una comunidad, pero lo que ocurre es que en vez de ser una comunidad de vecinos de un edificio en alto, pues es una comunidad de vecinos de las parcelas, de todo lo que... de todos los propietarios de las parcelas, etcétera, etcétera. Y están obligados a pagar las cuotas de mantenimiento que se acuerden en la entidad urbanística colaboradora, de conservación, básicamente. Sigamos. Otra importante, y esta es algo que normalmente la gente no le hace ni puñetero caso, y deberíamos investigarlo siempre. Fijaros, dice, por procedencia de la finca tal, de Sitges, asiento, inscripción tal, leamos la penúltima línea. Afecta a las normas de comunidad del edificio, formalizada en escritura que resulta del indicado asiento y fecha. Veamos. Cualquier propiedad que está, o cualquier edificio de viviendas, de locales, de parkings, de trasteros, etcétera, puede tener o debería tener unos estatutos que estén inscritos en el registro de la propiedad. Cuando nosotros pedimos una nota en el registro de la propiedad de una finca, pedimos normalmente la finca en cuestión, pero no pedimos nunca los estatutos de la comunidad, ni el registro de la propiedad se le ocurre facilitarlos, dicho sea de paso, que debería. ¿Por qué es importante eso? Pues imaginaros, como ocurre en mi edificio, que los locales de la planta baja están expresamente prohibidos desarrollar ninguna actividad
de bares, cafeterías y ese tipo de restaurantes, etcétera, ese tipo de cosas. Bueno, os cae el local de la planta baja de mi edificio en venta, pedís la nota, pero no pedís los estatutos. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que como no habéis pedido los estatutos, no sabéis que hay una prohibición de destinar este local de la planta baja a un restaurante. Bien, lo comercializáis, lo compra alguien y quiere poner un restaurante. Y ¿cuál es la sorpresa de ese comprador? Que cuando empieza a hacer las obras o más tarde, cuando el resto de vecinos se dan cuenta de lo que va a ir ahí, pues le presentan le informan de que no puede hacer esto e incluso si él está en sus 13, pues le mete una denuncia en el juzgado y evidentemente la tendría perdida porque hay una prohibición expresa. ¿Sabéis quién iba a palmar aquí y muy fuerte? Pues el agente inmobiliario que ha vendido esta propiedad y que ha intervenido en esa operación y que no ha informado de esta salvedad, de los estatutos. Lo primero que va a hacer quien compró es presentar una demanda al vendedor, al agente inmobiliario y seguramente que al notario y a todos los vecinos que se encuentren por la calle, diciendo que ha sido estafado, que ha sido una estafa. Eso es una estafa, va por el derecho penal y por tanto no solamente puede haber una reposición de dinero, sino que puede haber una sentencia de prisión. Cuidado con esto, que es importante. Si no hay maneras de tener una copia de los estatutos desde el registro de la propiedad, o no hay maneras de que el administrador de la comunidad lo facilite, pues yo creo que lo mejor es irse al registro de la propiedad, hablar con el oficial de turno y decirle, oye, a mí me interesa tener una copia de la escritura de división horizontal, no vaya a ser que yo tenga alguna complicación, ¿eh? Y tampoco basta ir al notario que hizo la declaración de división horizontal. No basta, porque puede haberse hecho estos estatutos a posteriori. Este es el caso que nos pasó en nuestro edificio. En el edificio donde yo vivo es del año 1983 y los estatutos se hicieron en el año 2013, 14, no recuerdo exactamente, en plena crisis, cuando quedaron libres los locales de abajo, que estaban oficinas bancarias, y decidimos que no queríamos que hubiera bares ni similares, ¿no? Entonces, por eso digo que no es suficiente ir con el notario donde se hizo la escritura de obra nueva de división horizontal, porque igual él no se ha enterado, porque se ha hecho la constitución de estatutos en otra notaría. Donde hay que resolverlo en este caso es en el registro de la propiedad o a ver si el administrador de la comunidad tiene esa información. Vamos a ver, tengo una pregunta. Vamos a imaginar que yo compro una propiedad y no la inscribo. Tenía una carga hipotecaria sin cancelar, pero ya pagada y prescrita. El banco ya no existe. Supongamos que cuando voy a inscribir aparece esta carga y este banco ya no existe. Supongamos que ahora quiero vender y tengo una vivienda que voy a inscribir, pero no puedo porque mi propiedad tiene una carga. Movimientos a llevar a cabo. Bueno, pues lo que ya he dicho yo hace un momento, lo que tienes que hacer es investigar quién es el dueño ahora, el sucesor de este banco y negociar con esta gente, pues para que te cancelen la hipoteca. Es que no tienes otro remedio, es lo que ya he comentado hace un momento. También si no existiera el banco y no hay nadie que haya subsistido a este banco, no hay ninguna otra entidad, pues te queda la solución judicial y es presentar una demanda solicitando pues, que se levante ese tipo de carga y eso ya es un procedimiento judicial que llevará más o menos tiempo, ¿eh? Pero también se puede hacer así.
Bien, sigamos con más. Esta es otra de sujeción de comunidad. Lo que pasa es que viene en dos trozos. Se comenta que constituye un régimen de propiedad horizontal que se regirá por el artículo 396 del Código Civil por la Ley de Propiedad Horizontal del 21 de junio y demás disposiciones legales aplicables y pasa a la página siguiente, la siguiente norma especial. No se requerirá autorización, esta es muy interesante, no se requerirá autorización alguna de la comunidad de propietarios que se considera tácita por la mera adquisición de una entidad del inmueble para dividir cualquiera de las entidades del inmueble en dos o más entidades registrables independientes, distribuyendo las superficies en coeficientes asignados a las entidades que se dividan, siempre que no alteren las cuotas proporcionales asignadas a otros departamentos, ni elementos comunes del total de la finca. Agrupar dos o más entidades de un mismo propietario que sean colindantes horizontalmente y o verticalmente, siempre asimismo que nos tengan las cuotas de otros departamentos. En fin, en resumen, si en los estatutos se ha previsto que dos o más entidades colindantes, una encima de la otra, que se puedan agrupar, por ejemplo, yo no necesito del consentimiento del resto de vecinos de la comunidad para hacerlo. También puedo hacer lo mismo para dividir en una vivienda en dos viviendas o tres si es que cabe. Siempre y cuando en los estatutos de la comunidad esté previsto este aspecto que es importante. ¿Cuál es la condición sine qua non? No alterar el coeficiente de participación. Vamos a ver. Si el coeficiente de participación de una vivienda es de 10% y hacemos dos viviendas, una más grande y otra más pequeña, las segregamos en dos, pues una tendrá, por ejemplo, el 6 y el otro el 4, que a la suma es 10, no hemos alterado nada. Ahora bien, lo que no puedo es poner en una 5 y en otra el 3, porque eso suma 8. Y entonces el registrador, bueno, el, el notario normalmente ya no te lo consentiría, pero si se le colara, el registrador no lo registraría. Ya que hay que subsanar esta deficiencia. O bien, yo tengo dos pisos colindantes, uno tiene un 10% de participación, el otro tiene 2%, los agrupo en una sola vivienda y a partir de entonces tendré el 12%. No puede ser de otra manera, porque antes era 10 y ahora 2, pues son 12. No serán nunca ni 13, ni 11, ni otro valor. Pero eso solo es posible cuando cuando esas propiedades están en un edificio donde los estatutos de las normas de comunidad lo prevén. Si no lo prevén, para hacer esto, cualquiera de estos actos, vais a necesitar el permiso de todos los vecinos y hacer una modificación de la escritura de división horizontal, modificando los coeficientes de todas las entidades y, bueno, creando o no, pues si creando una nueva entidad si agrupas o creando dos entidades distintas si las divides, en fin. Pero fijaros la movida, necesitas el permiso de todos los vecinos y luego acudir a notaría, el presidente con el mandato de la comunidad, de todos los propietarios, para hacer esa escritura de modificación de división horizontal. O sea, no es moco de pavo. Más tenemos aquí las afecciones urbanísticas. Bueno, básicamente las dos primeras no tienen importancia porque ya están dichas. Una es una afección urbanística que es seguramente por su procedencia. Otra es una afección fiscal de 8 de octubre de 1998, que está, pues, habiendo pasado ya 4 años, está caducada. Cuando se inscriba una nueva finca ya desaparecerá y en realidad esta nota ya no debería de haber aparecido así. El registrador ya tenía que haberla eliminado, esta afección, antes de presentar ese documento.
Aquí importante, esta tercera, si está viva, afecta por 5 años al pago de liquidación que por el impuesto en su caso proceda, quedando liberada la cantidad de 135 euros satisfechos por autoliquidación. O sea, se declaró un valor, ¿eh? Y ahora pues se ha liquidado un valor y se liquidó 135 euros y la administración fiscal puede revisar este valor, aunque aquí diga 5 años, siempre son 4, pero 5 años es la prudencia, y entonces la administración pues puede pedir un suplemento del importe que se pagó. Esto es del 29 de marzo del año 2019, pues hasta el 28 de marzo del 2024 continúa ahí vigente, pululando. Bien, vamos a otra más. La tengo que esto es un arrendamiento financiero, lo que se llama un leasing inmobiliario que una opción de compra. Bien, en realidad en un leasing inmobiliario, quien compra es el banco, en este caso Santander Leasing Sociedad Anónima, compró. Lo que ocurre que como carga de la finca hay un arrendamiento financiero con opción de compra a favor del restaurante Orpa Sociedad Limitada hasta pues por 180 meses, o sea, 15 años si no me equivoco, ¿no? Entonces, pasado este plazo, los 180 meses, pues hay que hacer una escritura de finalización con la última cuota y la propiedad pasa directamente como titular al restaurante Orpas en este caso, y el Santander deja de estar y además se cancela la carga que aparece. Otra más, cargas por procedencia a la finca. Por ejemplo, esto es una servidumbre de paso. En un momento dado, pues yo tengo imaginaros, esto es muy frecuente, una urbanización donde se agrupan 100 parcelas, y en una de ellas hay una servidumbre de paso a favor de otra o cualquier otra carga. Bien, no tiene por qué ser una servidumbre, podría ser un derecho de recuperar o como el modelo catalán que el hereu gravat, que se graba al heredero en el caso de que no se cumplan unas ciertas condiciones y se recupera la propiedad, etcétera, ¿no? Entonces, como os decía, 100 propiedades, todas están limpias de cargas, menos una que 99 libres cargas y una que tiene una servidumbre de paso. Pues cuando se hace una urbanización, en primer lugar, se agrupan absolutamente todas las propiedades para que sea una. Y de esa una se hacen la parcelación y, por tanto, las consecuentes segregaciones. Bueno, pues a partir de esto ocurre que todas las nuevas propiedades, todas las parcelas, por origen, por procedencia de la finca, tienen una servidumbre de paso, que no está en su propia propiedad, sino que vete a saber dónde estaba, pero ahí está, bien. Entonces, puede haber aquí sus historias, sus más y sus menos, y si se conoce, pues bueno, se puede llegar a resolver. Yo os puedo explicar que en el municipio de Torroella de Montgrí, en la provincia de Girona, donde yo he estado trabajando tantísimos años como agente inmobiliario y como director comercial, pues había una urbanización que tenía una carga muy peculiar, ¿no? Y era que se constituía heredero a un señor con la condición de que al fallecer tuviera hijos mayores de 25 años y con edad de testar, vaya, básicamente, ¿no? Bien, como que esto había sido, esta gente habían vivido en una zona donde el registro civil en la Guerra Civil Española, pues el registro civil desapareció, pues allí hubo un caos de mil demonios, ¿no? Y entonces nunca se pudo verificar si había
hijos o no había hijos porque toda la familia había desaparecido, no se supo nada. Bien, al final todos los bancos en este caso consensuaron de que se podía hipotecar porque además, como os he dicho, procedía de una propiedad de las 100 que se agruparon para hacer una urbanización y bueno, al final pues consensuaron que se podía hipotecar, pero como no hubiera, porque además lo que tenía que haberse hecho es presentar una demanda en el juzgado para solucionarlo, pero a ver quién pagaba aquello, porque aquello representaba mucho, mucho dinero y entonces nadie lo hacía. Bien, pero esto es una carga de procedencia. Y aquí hemos entrado en el capítulo servidumbre. Las servidumbres son bastante frecuentes en el caso de las fincas, pues con servidumbres de vista, servidumbres de paso y en fin, se pueden hacer servidumbres de muchas cosas. En las servidumbres tenemos lo que se denomina el predio sirviente y el predio dominante. El sirviente es el que, por ejemplo, en una servidumbre de paso, el sirviente es el que deja pasar y el dominante es el que recibe el paso, el que puede pasar. Entonces, ¿quién puede levantar esta carga? Pues, pues el que va a levantar esta carga, pues siempre puede ser el dominante, nunca el sirviente. Bien. Me dicen que hay muchas preguntas. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Vale. Tenemos embargos, que estos sí que son frecuentes. En este caso es un embargo a favor del Ayuntamiento de Puerto de Santa María. Los embargos son por 4 años normalmente y habría que prorrogarlos cada 4 años. Ahora bien, una vez se ha prorrogado por primera vez, ya no hace falta prorrogarlo más. Entonces, los embargos, pues cuando hay que cancelarlos, pues hay que negociar con el dueño del embargo, en este caso sería el Ayuntamiento de Puerto de Santa María, porque no es solamente el principal. Aquí se habla de que hay una deuda de 1.693,40 euros, más 338 por cargo de apremio, más 294,94 de intereses, más 710 de por costas, pero si sumamos esto, era el importe de aquel momento, que esto ocurría en el 5 de abril del 2011, si no lo leo mal. Pero hoy ya si continúa existiendo, pues es un importe superior que hay que negociar con la entidad. Estamos ya casi terminando y sé que hay muchas preguntas, pero tenemos el derecho de tanteo y retracto. Bien, el derecho de tanteo y retracto consiste en que quien tiene el derecho de tanteo hay que notificarle exactamente cuando se va a vender una propiedad, indicando exactamente el precio y las mismas condiciones de pago e incluso quién es el comprador. Si no se hace bien el tanteo, tendrá derecho a un retracto y con el retracto podría presentar la oferta por el mismo importe que se ha declarado en escritura y quedarse, por tanto, con la propiedad esta persona que tenía el derecho. Cuidado con esto porque si, por ejemplo, se vende por 100 y se declara en 80, esta persona tendría derecho al retracto por 80. Sigamos. Ya casi ya nos quedan un par de... Luego tenemos aquí una escritura, una carga de hipoteca, innovación de hipoteca. Se hizo una hipoteca en su momento y luego, por algún motivo, pues porque había que ampliar la hipoteca o porque había que cambiar alguna condición, sean los tipos de interés o el plazo o lo que fuere, pues se ha novado. Y la última es sobre afecciones fiscales para el plazo de 5 años, que es lo que ya hemos visto también hace un momento. Bien, vamos a ver cuántas preguntas hay. Me avisan que tenemos muchas preguntas, pero vamos a ver, espera un momento, que yo voy a subir. A ver esto, ¿cómo lo hago aquí? A ver. Vamos a ver las preguntas que veo.
Bueno, estoy en el capítulo de buenas tardes, estoy viendo. Bueno, Miriam, si quieres, sí, ayúdame, porque tú sabes exactamente dónde están las preguntas y entonces por dónde las has dejado. Y entonces la superficie ya la ha contestado. A ver, un momento que voy a ver, después de que lo haya contestado a Marta, después de que yo le haya contestado, a ver, bueno, de ahí empieza la Magdalena. Bueno, sí, pero no sé dónde ha contestado. A ver. Es que no veo la consulta que me dices tú. Me encanta este curso. Tengo una pregunta, después podemos usar otra vez para... A ver. Y Juan Andrés. Sí, ya, pero tengo que encontrarlo. Miriam, que no, no es el primero. Miriam, no es el primero porque en el caso de aparcamientos que están registrados como una sola finca y los... A ver, en el caso de aparcamientos que están registrados como una sola finca, los propietarios solo tienen una cuota de participación en porcentaje. ¿Cómo se podría hacer para convertirlo en fincas independientes? Haciendo una modificación de la escritura de división horizontal. Solamente puedes hacerlo así. Si no, pues se vende un X% de participación que corresponde a la plaza de parking número 1, número 2 o número 15, la que sea. Pero si hay normas de comunidad, debe notificarse en la nota simple, ¿no? De lo contrario, no tengo por qué saberlo y no me pueden pedir responsabilidades. No. Los registradores no informan de esto. Deberían hacerlo, yo entiendo, es mi criterio, pero no lo hacen. Y si no lo hacen, pues desconfía por completo, Desconfía por completo y intenta averiguarlo. A ver, Miriam me está escribiendo. Es que Miriam, que es la responsable de marketing de API Virtual, me está transcribiendo las preguntas, que es mucho más fácil. Bien, Rafael Chulbi, José Rafael Chulbi, que me corrige que son 20 años y no 10 años desde la cancelación, desde el último plazo de pago de la hipoteca. Bueno, esto de todas formas lo voy a verificar y te lo voy a decir. Yo, te hago confianza y creo que seguramente que no dices ninguna tontería, pero es que estoy convencido de 10 y no quiero. Pero no vamos ahora a entrar en esto porque yo no tengo ahora cómo mirarlo. O sea, no quiero mirarlo porque me perdería el debate. Yo compré un apartamento en un edificio donde abajo son locales y arriba son locales destinados a apartamentos. Así yo he puesto en la nota simple. Y la descripción, de hecho, es local destinado a apartamento con una cocina, salón, baño, pam. En el caso que quiera vender, ¿es de local comercial o apartamento? Es local destinado a no, te dice que es local destinado a apartamento, por tanto es un apartamento. Yo entiendo que es un apartamento, no un local comercial. Hombre, mira también en el ayuntamiento de la localidad a ver cómo tienen ellos en su expediente urbanístico definido esto. Pero te dice local destinado a apartamento, por tanto entiendo que es un apartamento. Aprovecha para aumentar la sesión de supuestos y dudas del jueves de la semana. Sí. Vale, Magdalena, otro caso. Supongamos que vamos a vender un solar y tiene servidumbre de paso de aguas, tuberías debajo del solar. Yo voy a vender el solar y en qué situación tiene que estar el proyecto del comprador para la construcción de una vivienda, si por los bajos hay servidumbres de paso de aguas que pueden ser de un consorcio o que algo. Bueno, esto vamos a ver, aquí en este solar debería haber constituida una servidumbre para colocar esos instalaciones, esos tubos. Por tanto, yo entiendo que debería estar en la escritura, en la nota de registro que pides, debería estar esta servidumbre y deberías verlo. Si no es así, pues quien vendió a ese solar, pues con mala fe o sin ella, pues pero lo hizo fatal, porque
ha metido un gol al que ha comprado, y ahora cuando vayas a construir la casa, ahí tienes, pues tendrás que hacer unas obras para acondicionar, para desviar estas conducciones y evitar que te ocasionen problemas. Bien, Carolina Forero, ¿cuánto tiempo podría tardar el trámite para registrar unos metros cuadrados de una vivienda que aún no se han registrado, ya que a tener en cuenta que si la vivienda dice que tiene X metros cuadrados, pero su registro dice que están escritos otros, esto podría suponer un problema para el futuro comprador, ya que tasarán los metros que están registrados y de esta manera la tasación no saldría completa por la falta de los metros no registrados. Efectivamente, si hay una diferencia importante, no recuerdo ahora el porcentaje, pero podría andar entre el 10 y el 20%. Mira, voy a aprovechar para decir una cosa, y solo me lo estoy anotando. Estoy anotando lo del plazo de la hipoteca para que no se me olvide. Y además, porcentaje de metros de diferencia entre registro y realidad, ¿eh? Entonces, y aprovecho para deciros que a partir del jueves de la próxima semana, de 4 a 5 solo durante una hora, vamos a hacer unas sesiones de consultas vía webinar, ¿eh? Vamos a utilizar el Zoom y entonces pues podréis consultar ese tipo de cosas y más. Lo que cuando recibáis la convocatoria, yo os agradecería que nos preguntaseis por escrito, por anticipado, para que pudiéramos dar una consulta adecuada, una respuesta adecuada, y no que tuviéramos que aplazarla para otra sesión, pues porque yo evidentemente sé muchas cosas, pero no las sé todas. Entonces, y en el momento que estamos en la consulta no es cuestión de estar consultando pues legislación o lo que sea, y por tanto yo creo que será de interés. Ya me iréis diciendo si es interesante o no, pero yo creo que va a ser interesante. Bien, pues como os decía, esto de los metros, me parece que era, no, Carolina Forero, como te decía, pues vas a notaría, y esta escritura, si no tiene ninguna defecto de forma, pues en 15 días debería estar inscrita en el registro de la propiedad, ¿no? Debería, ahora. A ver, Juan Carlos, ¿qué es una nota de embargo de TIPPA? Pues no lo sé, porque a mí esas siglas no me suenan a nada. Lo siento, Juan Carlos, pero si quieres puedes mandarme la nota de registro que tengas e intentaré averiguarlo para decírtelo y explicártelo, pero de verdad que no sé exactamente a qué te refieres. Rosario Ruiz, en las anotaciones de embargo me surge la siguiente duda. Si el acreedor, por ejemplo, un fondo de inversión con una deuda de 16.000 euros, ha inscrito dicha deuda el 26 del 3 del 16 y a 26 del 3 del 20 no ha renovado la anotación de embargo, ¿cuáles son los pasos que podría seguir para liberar? No, es que caduca por caducidad. Si no se renueva, Rosario, caduca por caducidad. Juan Carlos, las inscripciones 1, 2, 3, etcétera, ¿incluye algo? ¿Es solamente los movimientos realizados? Sí, la 1, 2 y 3, o las anteriores inscripciones, efectivamente, solo es, digamos, la historia de los movimientos realizados en cuanto a compras, a la declaración de obra nueva, a la división horizontal, a la constitución de un préstamo hipotecario, a la compraventa primera, a la compraventa segunda, embargos, etcétera, etcétera. No, es una pura historia. Por tanto, cuando tenemos una nota, si tuviéramos oportunidad de consultar un libro de registro como antes se hacía, no te podías limitar a mirar la última inscripción. Tenías que ver las notas que había anteriores para ver que no hubiera algún embargo, por ejemplo, alguna hipoteca vivo todavía. Ahora, presumiblemente, con una información que facilitan los registradores de la propiedad, pues deben informar de si hay cargas vivas, ¿eh? Vanessa, buenas tardes. Me contactaron y no he escuchado qué era el EDUFIR. ¿Lo puedes repetir? El EDUFIR es un número de referencia de 14 cifras que los registradores de la propiedad crean para cada una de las propiedades las ficas
las fincas registrales que hay en toda España. No es más que esto. Viene bien, si tú no tienes el EduFIR, viene bien porque suelen ser más rápidos. Si pides una nota por el EduFIR, suelen ser más rápidos en contestar. Pero vaya, total, en vez de si lo haces por solicitud telemática en condiciones normales, tienen que contestarte en las 24 horas siguientes laborables. Ahora que estamos en coronavirus, llevan un desfase de mil demonios. No. Hay registros que tardan 2 y 3 días, pero lo normal es que tarde 24 horas. Si tienes el EduFIR, igual te tarda menos, igual te tarda 4 o 5 horas. Pero bueno, si lo tienes, ya es al gusto del consumidor. Vanessa, bien. Begoña, ¿podrías explicar otra vez el tanteo y el retracto? Bueno, pues el derecho de tanteo es el derecho que tiene alguien preferente a comprar sobre las demás personas. Por ejemplo, un inquilino en un contrato de arrendamiento, a menos que no se haya renunciado a esto, pues puede tener un derecho de tanteo, que sea un derecho preferente de compra. Si el propietario de la vivienda, por ejemplo, debería informar a su arrendatario, pues que está vendiendo la propiedad y que la está ofreciendo por un precio X tal y que ya tiene una oferta de compra, pues por un precio determinado, una forma de pago, etcétera, etcétera. Entonces, si esta persona que tiene derecho de tanteo no se le informa, o se le informa de forma defectuosa, o sea, que se le cambian, por ejemplo, las condiciones que se le habían dicho, pues tiene derecho al retracto. Y esto del retracto es después de la firma de la escritura, puede acudir a notaría y ejercitar el derecho de retracto, con lo cual la escritura que se ha hecho previamente pues pierde su valor y pasa a ser el propietario quien tenía el derecho de retracto. Evidentemente tendrá que pagar el importe que se había declarado en la escritura, pero a quien lo va a pagar sería quien lo había comprado. Bueno, ahora me dicen que puedo seguirlo yo, pero vamos a ver si yo me aclaro. Voy al final de todo. Sí, es la última pregunta que tengo. Yo no sé si hay alguna pregunta más. Si tenéis alguna pregunta más, pues aprovechad, y si no, pues vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. El martes que viene, esta semana, el jueves, no tenemos webinar, porque es Jueves Santo. Ya sé que Jueves Santo para nosotros va a ser idéntico que otro día, porque estaremos confinados y al final pues estaremos aquí sin hacer nada. Pero bueno, a nosotros nos pareció oportuno no organizar ninguna webinar para el Jueves Santo. Vamos a realizarla del martes próximo y el jueves, y a partir de entonces haremos una sesión de webinar el martes a las 4 de la tarde, y una sesión de consultas abierto a todas las personas que quieran consultar cosas de 4 a 5, pero solo de 4 a 5, pues para aquellas personas que quieran consultar lo que sea. A ver, que me hacen una pregunta y... Vale. Si recibierais un email con la información para realizar sesiones de consultas, pues no. Sí, es para el jueves, repito, la sesión abierta de consultas no es para este jueves pasado mañana, sino para el jueves de la próxima semana. No recuerdo qué día es, pero bueno. A ver, vamos a ver. Un local comercial. Bien, Eva dice, teniendo un local comercial con el POM, puede hacer una vivienda, pero el ayuntamiento dice que por densidad no. ¿Puede hacer algo para modificar la densidad? Me temo que tendrás que negociarlo con el ayuntamiento, Eva. Yo te aconsejo que coja los servicios de un arquitecto que sea muy sólido, que lo vea, y de un abogado urbanista especial en temas urbanísticos, y a ver qué posibilidades tienes, pero si no, mal asunto.
El derecho de tanteo debe ser especificado en el contrato de alquiler, en caso contrario no tiene derecho y no hay que comunicarlo. Bueno, aquí, Juan Andrés, aquí hay mucha polémica, porque se dice que nadie puede renunciar a algo por lo que tiene derecho, ¿no? O sea, entonces, hay alguna sentencia que dice, no, no, es que debido a que yo tuve que renunciar al derecho de tanteo porque me interesaba muchísimo ese local, por ejemplo, o esta vivienda, y no había maneras, pues tuve que renunciar, pero yo en realidad yo necesito este local, etcétera, etcétera. Pues te puedes encontrar con algún juez que diga, no, no, pues no debía de haber renunciado ni al tanteo ni al retrato y por tanto suyo es. Puede pasar. A ver, Begoña, inscripción quinta del 30 de julio del 19, con la limitación por plazo de 2 años impuesta por el artículo 28 de la ley a contar desde el fallecimiento de su tío. Vale, sí, ya sé de qué va. Esto es porque es una aceptación de herencia, pero que no tenía descendencia directa, básicamente. Entonces se da un plazo de 2 años para que puedan aparecer los eventuales herederos directos, ¿no? De primera línea y entonces si no aparece nadie, pues a partir del 1 de agosto del 2021 pues podrá vender Es más, si cuando aparece esta carga, los bancos ni se asoman a hacer una hipoteca, constituir una hipoteca, ¿eh? Ver otra sesión ya pasada. Manuel, se puede ver. Bueno, hemos conseguido recuperar todos los vídeos de Click Meeting, menos uno. No sé si lo vamos a recuperar, que es la segunda de valoración. Y en todo caso, si os vamos a pasar a los que habéis asistido los enlaces para que podáis ver los vídeos. Los enlaces en YouTube. Gracias a vosotros. María del Mar Alicia, muy interesante, gracias. Julia, mil gracias, me encanta formarme contigo. Muy bien, Julia. Encantado de que sea así. No sé cómo te llamas de apellido ni dónde eres, pero muchas gracias. José Rafael Chubi, gracias por tu aportación de lo de los 20 años. Voy a verlo porque es que al final manejas tantos datos que podría estar equivocado, pero yo de todas formas te lo voy a decir y por correo electrónico porque eres cliente de API Virtual. Y además voy a ver el jueves próximo, no de esta semana, sino de la siguiente, lo vamos a mencionar. Francisco Velázquez, gracias a ti, hasta la próxima semana. Fernando, gracias. Nuria, gracias. Quería preguntar si tenéis pensado hacer alguna sesión destinada a fiscalidad para no residentes. Es que básicamente la tratamos, ¿eh? En el impuesto de incremento patrimonial lo tratamos todo lo elemental que hay que tratar. Yo te recomiendo que cuando veas los vídeos de el impuesto sobre incremento patrimonial lo verás, pero básicamente un no residente le retienen el 3% del valor declarado en escritura y él tiene un plazo de 4 meses desde la fecha de escritura para hacer la declaración de renta de no residentes y solicitar la devolución que le han retenido de más o pagar lo que falte por pagar. Y básicamente estamos por ahí. Marisa de Kit, gracias a ti. Vanessa, gracias a ti. Encarna, gracias. Jorge de la Rica, gracias. Todo muy interesante. Un placer verte también. Porque tienes buena vista, Jorge, no por nada más, porque yo estoy como estoy. Estoy hecho una mojama ya. Gracias por la información. Gracias. Vamos a ver, gracias a todos vosotros. Gracias. Fiscalidad no residente me interesa mucho. Trabajaros con muchos extranjeros. Bueno, acabo de contestar. Yo creo que ya lo habrás oído. Piensa que nos tenemos que ir todos de Semana Santa. Sí, sí, Juan Andrés. Yo me voy a ir del sillón del salón que ocupo normalmente a la butaca de enfrente. Está claro. Pero bueno, es lo que hay. Nuria Tordera, gracias a ti.
Begoña, ¿hay entidades bancarias que no financian con esta limitación? Yo creo que no hay ninguna que le... Espera, que he perdido la consulta. No, yo creo que alguna cosa me he comido. Que me has preguntado una cosa. Aquí, Begoña, ¿hay entidades bancarias que no financian con esta limitación? Efectivamente, no hay, es que ninguna te financia con esta limitación a la que te refieres, de cuando hay la posibilidad de disponer durante esos 2 años. No, ni yo compraría nunca una propiedad así, porque podría tener problemas. Lourdes, muchas gracias, explicas con mucha claridad. Bueno, espero que sea así, muchas gracias. Alina Krinlinska, muchas gracias a ti. Mariluz Cirac, gracias. Lorena, gracias. Ya me he vuelto a perder. Os aseguro que es bastante complicado esto. Xavier, muchas gracias. Josep, salud. Gracias, Xavier. No sé qué Xavier es, pues encantado. Teresa Rodríguez de Creyente, muchas gracias, muy interesante. Nines, gracias a ti. Real Plus, gracias. María Covelo, me sumo, Julio, me encanta formarme contigo. Gracias, María, también. Un placer hacerlo. Ana Piñero, gracias, Josep y Miriam. Hasta la semana que viene. Si podéis aguantar, claro. Julia 10 de Sitges, no me dice nada. Muchas gracias, súper interesante. Gracias, Pilar. Carlos Tavío, muchas gracias a ti. Jesús Heredia, muchas gracias. Un saludo desde C21 Antilla, la Antilla, muy bien. Miriam, mandaste por mail el PDF del impuesto sobre el incremento patrimonial. No lo tengo. Bueno, si acaso se lo reclamas a su correo electrónico, Julia, y te lo mandará. Ángel, gracias. Pega, exhalen como siempre, salud, gracias a ti, Pega. Ángel, gracias. Leticia, muchas gracias, yo, muy interesante. Ana Piñero, o de crucero, cruzo de la cocina del salón, sí, señora. Cecilia, muchas gracias, Tornenal, como siempre. Manuel Alcalde, muchas gracias, muchas gracias. Desde Imo Singular de Pamplona, ya me he vuelto a perder. Aquí repito, mañana lo recibiréis todo. Saludos desde Imo Moncayo. Muchas gracias, José. Fantástico contar tu experiencia. Gracias, Julio Sánchez. Rosario Ruiz, muchísimas gracias. El tiempo que se me ha pasado volando y muy interesante. Rosario Ruiz, saludos desde Puerto de Santa María. Pues mira, ha salido una carga o una afección desde Puerto de Santa María, ya lo has visto, ¿no? Ya me he vuelto a perder. Dios mío, aquí. Muy buenas explicaciones. Gracias a Aroa. Gracias. Muchísimas gracias. Me ha gustado mucho, Josep, desde CMS Inmobiliaria Madrid. Pues muy bien, ahí estamos nosotros para dar los servicios y para que os acordéis, ya os acordéis de que vivimos de vender tarifas planas en API virtual. Gracias, Inés, gracias, María José. Bien, yo, si no hay más preguntas, no, todavía hay gente. Sí, bueno, si no hay más preguntas, yo ya voy a despedirme. Pasad unos buenos días de Semana Santa en vuestro salón. Oye, nos vemos la semana que viene, el martes, si tenéis interés en estar con nosotros. Muchísimas gracias.